Recording in progress. Muy bien, pues buenas tardes compañeros. Les saluda René Chávez Domínguez, presidente del Grupo de Historia del Parque de la Revolución, y pues les doy la bienvenida este lunes 8 de diciembre, Día de la Purísima Concepción. El día de hoy pues tenemos una charla que es a cargo de la compañera Silvia Olivares, que nos estuvo ahí tiempo esperando en las cosas a ver cuál era el tema, y lo ha denominado mujeres, pero está dedicada también a los hombres. Silvia, la compañera Silvia Olivares, ella es fundadora del Grupo de Historia del Parque de la Revolución, desde que pues estuvieron en aquel proceso de defensa del cenotafio, ahí formando una cadena humana. Están las fotos, está Silvia. Y desde el 2013 formo parte de este grupo formado por Alfonso Sotelo Domínguez. Y Silvia pues es toda una conocedora de la historia aquí de la ciudad, sobre todo de la parte acá de la región minera, Santa Eulalia, Santo Domingo, San Antonio, y ha dado recorridos ahí en esa región. Precisamente este año estuvimos ahí, bueno, yo en lo personal no pude ir, pero René, no se escucha muy claro en plataforma no por se estar escucha muy retirado de la bien. computadora. Ok, gracias. Entonces, decía que eh, Silvia es esta conocedora de esa región minera de aquí cercana a Chihuahua, de la parte de Santa Eulalia, del municipio de aquí de Cerdán, donde ha dado recorridos pues a estudiantes y demás. Y también aquí en la parte de la ciudad de Chihuahua, ha también participado en recorridos sobre todo el centro histórico, y nos ha compartido pues, un sinnúmero de pláticas. Pues por mencionar algunas, tenemos al padre Maldonado, a Juan Cereceres, Benítez, el boxeador, y varios más. Entonces, hoy nos trae la plática sobre el tema así, mujeres. Entonces, pues pasamos el micrófono aquí a Silvia para que nos platique de este tema. Adelante, Silvia. Hola, buenas noches. ¿Sí se escucha bien en plataforma? Ahora sí se escucha muy bien, Silvia. Ok. Bueno, pues esta noche vamos a hablar sobre las mujeres, así, en general, de cómo nos han tratado malvados. De eso voy a hablar. Bueno, pues miren, desde la antigüedad, la historia de la mujer, al mismo tiempo que tiene un papel muy importante y fundamental en la sociedad, también tiene como que un papel más o menos relajado y menospreciado. Y esto pues tiene muchos matices. Sí. Tiene muchos matices. Pues mientras que en las religiones muchas diosas son muy súper recontrahonradas, la mujer en su entorno ha sido y en algunas sociedades aún es relegada y limitada. Sin embargo, aún así su papel es y ha sido fundamental en la sociedad. Sí. La siguiente. El patriarcado se estableció en la mayoría de las sociedades como una constante histórica. Estamos hablando de culturas tan antiguas como la judía, la musulmana, las orientales, la hindú, en las que la supremacía masculina se ha establecido en casi todas las esferas de la vida, en lo social, en lo político, en lo religioso, en lo económico. Desgraciadamente, pues la supremacía masculina
ha usado como método de opresión el maltrato, la violencia física, la negación de derechos e incluso el robo de sus logros e inventos. Porque ha habido mujeres que han hecho sus inventos, ¿verdad? Y lo ha tenido que patentar el esposo o el hermano o el papá, porque las mujeres no podían, no tenían derecho a eso porque no tenían la capacidad, entonces lo registraba el papá. O el esposo, cuando eran suertudas, ¿verdad? Bueno, pero pues vamos a hablar, la siguiente, de Mesopotamia. Algunas leyes otorgaban derechos de propiedad al hombre. La mujer casada pasaba de la tutela paterna a la conyugal, patrón que ya sabemos se ha repetido a través de los siglos. Por ejemplo, el castigo por adulterio a veces era causa de muerte, mientras que en el hombre era tolerado y hasta algunas veces admirado, ¿verdad? Ay, es que él es muy hombre. Bueno, pero eso no pasaba precisamente en Mesopotamia. En Mesopotamia ocurría un detalle, sí, la mujer era muy castigada, algunas veces era lapidada y moría en ese castigo, pero también al hombre no le iba muy bien que digamos, porque pues el código de Hammurabi establecía que los dos tenían que ser castigados. La mujer moría rápido, al hombre a veces lo quemaban pues vivo y le daban vueltecitas, vueltecitas como pollito hasta que moría dentro del rosticero. Hay una civilización, perdón, que es sinónimo, este es el código de Hammurabi, aquí está uno de los castigos, ¿verdad? Están atando a una mujer y pues ahí se ve. No se alcanza a ver mucho, pero aparentemente pues ya la tienen amarrada. En la siguiente. Hay una civilización que es sinónimo de cultura y avance. Para nosotros la cultura griega es un ejemplo pues, de todo lo bueno, ¿verdad? Porque pues la cultura y las ciencias y las artes se desarrollaron mucho en aquel tiempo. Sin embargo, fíjense que las mujeres estaban totalmente excluidas de la vida política y legal y debían tener un tutor y ese tutor era de por vida, o sea, desde que nacían hasta que se morían, ellas siempre tenían un tutor y eran legalmente incapaces de firmar contratos o heredar. En realidad, su único propósito que se les reconocía para vivir era concebir hijos, era reproducirse nada más. Incluso el gran filósofo Aristóteles afirmó que la mujer era un macho incompleto o un macho mutilado y que en la reproducción del hombre, el hombre aportaba el alma, la forma e incluso el principio activo. Por lo tanto, la conclusión era que la mujer, a pesar de ser un ente pensante, un ente deliberante, no tenía autoridad. Por lo tanto, era menos racional y por ende no era apta para gobernar, para liderar. Entonces nos negaban todos los derechos porque pues éramos un macho castrado. Otra civilización que nos ha heredado un manual de derecho avanzado, como lo es el derecho romano, allí las mujeres vivían bajo el poder del padre y pasaban al poder del esposo. Se llamaba manus, ese poder, y era como que un mandato, o sea, era el poder para reinar sobre ellas. Y las mujeres permanecieron legalmente dependientes sin poder participar en la política, aunque se las arreglaban para participar, ¿verdad? Indirectamente a través de consejos, intrigas con sus esposos, con sus hermanos, con sus padres, y también pues a través de la compra de favores. Las leyes Julias, ahí está el derecho romano, se agarraron de la mano, ¿verdad? Y entonces a partir de allí, torquis porquis, allí ya eras propiedad del hombre y ya no había otra cosa que hacer más que obedecer y ser sumisa. Ahí está, las leyes Julias, que fueron unas leyes que estableció la familia de Julio César. Castigaban a la mujer, aquella mujer que no era madre a los 20 años,
porque privaba a la república de soldados. Los césares creían que el poder de la república consistía en tener un gran número de ciudadanos y no reparaban, aunque fuera corromper las costumbres. Las mujeres también eran castigadas mediante la ley Julia, porque no estaban precisamente sobre la ley del Estado. Estas eran unas leyes especiales, las leyes Julias. Eran castigadas por no poder heredar ni asistir a los juegos públicos. Sin embargo, la negación de la nacionalidad, la imperfección y la... Ay Dios, creo que ya me brinqué una hoja. Sin embargo, la negación de la racionalidad, la imperfección y la asociación con el pecado han justificado la prohibición del sacerdocio femenino. ¿Por qué está eso ahí? Permítanme. Es que se me revolucionaron las imágenes. Pues será. Más. Adelante. Sí, para abajo. Ahí. Oh, ya se me revolucionaron todos. Sin embargo, la negación de la nacionalidad, la imperfección y la asociación con el pecado han justificado la prohibición del sacerdocio femenino o algún rol de autoridad en la Iglesia, y en esos años también se justificó la negación para ejercer el poder en la vida pública. Reforzando el principio de que el esposo era la cabeza racional y moral del hogar, y la mujer pues era la parte más débil y muy propensa a los errores. En fin, el dogma formal no negó la existencia del alma femenina, porque resulta que en algún tiempo también se pensó que nosotros no teníamos alma. Más bien, se llegó a discutir si tendríamos alma o si no la tendríamos, ¿verdad? Sin embargo, pues bueno, el dogma finalmente negó la existencia del alma femenina, pero construyó la base de la inferioridad espiritual e intelectual femenina, que finalmente esto también es un maltrato simbólico que ha persistido a través de la historia. Con todo esto, llegó la sucesión moral a través de una figura, un principio que se llamó el principio de cobertura, que se puso muy de moda en Europa, estableciendo que al casarse, la mujer perdería su identidad legal, perdiendo el derecho a poseer propiedades, firmar testamentos e incluso demandar en la corte, y propició que los esposos pudieran disponer de los bienes de la esposa, de las dotes, de todo lo que pertenecía a ellas, y aparte pues pudieron disipular físicamente a sus esposas e hijos, porque pues esto exacerbaba la autoridad paternal y marital. Y bueno, pues acá por Mesoamérica, las cosas tampoco crean que nos iban muy bien, que digamos. Aunque en las culturas azteca y maya hay datos de gobernantes femeninos, que luego en otra ocasión hablaremos específicamente sobre ellas, la subordinación femenina también era muy marcadamente patriarcal y su rol estaba definido por su utilidad para los intereses del Estado. Definitivamente eran alianzas, o sea, eran intercambiadas para alianzas con otros reinos. La reproducción, por supuesto, los trabajos domésticos, la ayuda en la agricultura, pero hay una cosa que aquí ya se empieza a marcar y que no sé por qué ha sido tan valiosa en todas las civilizaciones. La virginidad era súper recontravalorada y las niñas eran exageradamente vigiladas para garantizar su virginidad. Los matrimonios eran muy utilizados para lograr alianzas políticas y militares, y las mujeres pues no tenían derecho a elegir a sus parejas, aunque tenían el derecho a heredar.
En realidad, su derecho a la heredad era solo en artículos de poco valor, porque en realidad lo que era valioso era la tierra, lo que producía, ¿verdad? Era la riqueza que los hombres poseían, y esa sí era incapaz. La mujer no podía heredar la tierra. En los códices este, se describen ya algunos castigos muy severos por la desobediencia. Esto sería tanto conyugal como paternal. Por ejemplo, palizas o aspiraciones de humo de chile. La violencia era una herramienta muy concurrida para la socialización. Aquí está en este códice: a partir de los 8 años los niños desobedientes se podían clavar espinas de maguey, golpearlos con una vara, y una cosa que era tremenda, me parece a mí, se les hacía aspirar el humo de chiles asados. Entonces, pues las figuras están muy pequeñitas aquí, pero pues al momento de agrandarlos, sí se ve pues la lágrima en la cara del niño, ¿verdad? Que está siendo ahí torturado con ese castigo tan tremendo. Pues el papel de las mujeres estaba súper ligado a la reproducción. Tanto así que cuando nacía una niña en una familia, su ombligo se enterraba, su cordón umbilical se enterraba debajo de la casa, para que la niña nunca se fuera de la casa y que nunca abandonara el hogar. Y pues también hay cuadros en los que reflejan el lado guerrero de las mujeres náhuatl, luchando desnudas contra los conquistadores. Y pues bueno, finalmente llegan los españoles a América. Desgraciadamente, con su llegada no fue una civilización que los tranquilizara, al contrario, todo el maltrato que había para los niños y para las mujeres pues se agravó, porque se sentaron las bases de lo que hasta hoy conocemos como el machismo histórico, y pues las mujeres y los niños fueron usados como mercancía. Y esto fue lo que recrudeció mucho el sistema patriarcal, aún todavía más rígidamente, con una subordinación de sexo, de clasismo y de racismo colonial, provocando aún más altos niveles de violencia de género, tanto física, emocional, sexual, patrimonial y de control masculino, que hoy, hasta ahorita, siguen siendo tolerados en base al respeto por los usos y costumbres. Y todavía en el sur de México están batallando con este tipo de costumbres que no se logran erradicar debido a esa práctica de los usos y costumbres. En el siglo XVI ya se empezaba a pensar en España en la necesidad de formar a las mujeres. Para eso se empezaron a crear escuelas amigas, porque las mujeres no teníamos derecho a la educación. Las mujeres, y mucho, era aprender las letras y quizás algunas sumas, o sea, lo más elemental, pero no se nos podía dar una educación si queríamos aprender economía, contabilidad, cosas así, ¿no? Eso no era práctico para las mujeres era el bordado, el tejido, la cocina, el envasado, eso era lo que se estilaba en aquellas épocas, y todavía a principios del siglo pasado esto era muy usual entre las mujeres. Y creo que todavía sigue siendo una costumbre de todas aquellas que tenemos unos poquitos más de años que algunas de las personas que están aquí. Bueno, pero pues ya estaban pensando en que las mujeres tenían que instruirse, y se empiezan a formar escuelas que eran unas casas de educación para mujeres, a la cual no tenían acceso los hombres. Esto era exclusivamente para las mujeres. Aquí se les enseñaban labores como el bordado, la cocina, la música, en fin. Esto pensando en que pudieran ser esposas, o sea, buenas esposas. ¿De qué estamos hablando? De que no se pensó en que la mujer aprendiera algo útil para que ella pudiera subsistir o en algún momento dado poder trabajar por sí misma. No. Esto era pensando en que pudiera atender bien a su hombre, a su esposo o a sus padres, a sus hermanos. Siempre era en torno a la figura masculina, todas las instrucciones que se le daban a las mujeres. Pero sobre todo en esas casas se les instruía la doctrina cristiana, porque las mujeres tenían que ser muy morales.
Entonces no nada más se les daba clases de bordado y de todo eso, sino de moral, de buenas costumbres y la doctrina cristiana, por supuesto. Esta moda empezó en España y pues finalmente llegó a México. Y pues así fue como empezaron las mujeres un poquito a instruirse. Pero también era pensando en que tenían que estar bien educadas para poder educar buenos hijos. Y bueno, pues ya llegamos al siglo XVI, ¿verdad? Con todas estas noticias. Y aparece Sor Juana Inés. Aparece Sor Juana Inés en la escena mexicana. Criada entre Amecameca y Nepantla, aprendió el náhuatl, lengua en la que llegó a escribir poemas y prosas y que le fue muy útil para poderse comunicar con las personas a las que les hacía el bien, ya como novicia. Y posteriormente, al morir su abuelo, descubrió la biblioteca que su abuelo tenía. Muy pronto ella se volvió aficionada a la lectura, tanto así que ella empezó a querer saber más y empezó a tener un hambre de conocimiento que no podía parar. Entonces llegó el momento en que le pidió a su mamá que la disfrazara de hombre y la mandara a la universidad porque era el único medio que ella tenía para poder asistir a la universidad y aprender y a instruirse y avanzar en el camino, porque a ella no le interesaba casarse, ella quería aprender, era lo único que a ella le interesaba. Y tanto así que cuando ella se ponía y leía y había una lección que no aprendía, ella se cortaba un trozo de su cabello porque decía que no, algo tan bello no podía estar adornando algo que no tenía ideas. Entonces, pues qué bueno que no se dejó calva, ¿verdad? Porque por lo visto era muy buena para aprender, fue poco el cabello que se perdió, pero era el modo de castigarse ella. Muy pronto ella se hizo famosa por sus autos sacramentales y la iglesia ya le pagaba por hacerle sus villancicos. Sin embargo, en una ocasión un obispo publicó un sermón y ella le respondió. Ella le respondió y pues a su modo, con las ideas avanzadas de ella, le respondió cosas que al obispo no le contestó, no le parecieron, y entonces el obispo decidió contestarle y decirle que haría mejor dedicarse a las cosas espirituales, porque esas cosas le harían muchísimo más bien. A lo que ella respondió que, que lo que había de hacer la sociedad era darle educación a las mujeres. Reaccionó reclamando su pérdida, lo que ella sintió toda la vida como algo que nunca tuvo derecho, algo que perdió nada más por el hecho de haber sido mujer. Entonces, después de esto, ella guardó silencio, como que la reclamaron y la hicieron guardar silencio, tanto así que en alguna ocasión ella afirmó, como yo, la peor de todas. Finalmente, esta mujer que critica la hipocresía de los hombres en sus redondillas y reclama el derecho al conocimiento de las mujeres, fallece durante una epidemia que diezmó la población. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón. ¿Quién no se conoce sin verla que soy la ocasión de lo mismo que culpáis? Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obre bien si las incitáis al mal? Combatís su resistencia y luego con gravedad decís que fue liviandad lo que hizo la diligencia. Sí, son culpables. Ya en 1808, ya estamos llegando casi a la época de la independencia, se publicó en un periódico esta frase: sin acceso a instrucción, ¿qué principios puede una mujer inspirar en sus hijos? No queremos ser esclavas ni muñecas. O sea, lo único que querían era estudiar. El derecho a estudiar, el derecho a ir a una escuela, el derecho a aprender, a ser doctoras, arquitectos, ingenieros, pero se les negaba y estaba firmada como una viuda queretana. Así fue como se publicó en el periódico. Pues ya había llegado a México
la inquietud de las mujeres para lograr educarse y quitarse el manto de invisibilidad. Y aquí es cuando brotan mujeres como esa que nos muestran de perfil con un chongo que le añade vejez a su efigie. Hablo de la esposa de don Miguel Domínguez, el corregidor de Querétaro, doña Josefina Ortiz Telles Girón. Vean aquí, parece una mujer de 50, 60 años, no sé, pero sin embargo, no puede haber sido tan mayor de edad, puesto que en esa época ella estaba embarazada, ella tenía nada más un hijo, y en la época de la revolución, ella en lo que andaba subiendo y bajando y corriendo para un lado y para otro, ella estaba embarazada, tan así que don Miguel la encerró alguna vez con llave en su cuarto, en su casa más bien, para que no pudiera salir por su avanzado estado de embarazo. Y aún así ella se las ingenió para poder avisar acerca de la conspiración. Ella pasó 6 años presa, eso es algo que nunca se nos cuenta, 6 años presa y dio a luz dentro de la cárcel a 2 hijos. Su primera hija, que fue su segundo hijo, o sea, tuvo primero un varoncito y luego su primer niña, la tuvo en la cárcel y pues finalmente pudo obtener su libertad, pero a ella le costó mucho poder expresar sus deseos y llevar a cabo sus inquietudes y desear un país mejor y desear una independencia y desear que el país en el que ella vivía, la tierra en la que ella vivía, dejara de ser una colonia española. Después de ella, bueno, más bien junto con ella, porque eran contemporáneas, también estaba la Güera Rodríguez. De ella no traigo foto, la verdad se me pasó ponerla, pero es un personaje muy conocido y también la Güera Rodríguez fue una mujer muy bella, se dice que era muy bella y pues también tenía las inquietudes de obtener una nueva forma de gobierno. Otras que también utilizaron su belleza fue Mariana Rodríguez del Toro y Gertrudis Bocanegra. Ellas se lanzaron a la lucha, pues la participación en la lucha no solamente era como enfermeras, como cocineras o atender enfermos, no, ellas toman el oficio de ser correos, arriesgar su vida contrabandeando, construyeron armas, fabricaron municiones, incluso escribieron en periódicos. Por ejemplo, Leona Vicario, que escribe por una autonomía del país y después una independencia para dejar de ser una colonia española. Se dice que Leona era una mujer muy bella, muy atractiva, y esta ventaja la usó para sacar información. Ella sacó información de donde pudo, era espía, era correo, era todo. O sea, se metió de lleno en la lucha y no nada más de una forma anónima. Ella participó loca y plenamente entregada al movimiento insurgente. Esto, pues claro, por supuesto que le costó ser perseguida por la corona española y por el virreinato. Y también a ella le tocó andar dando a luz en cuevas, porque pues ella estaba casada y toda la vida andaba a Salto de Mata, escondida. Ella era esposa de Quintana Roo. Ya en 1821 había muchas mujeres ya dentro, ya estamos hablando del mundo entero, este era ya un movimiento en que la mujer estaba gritando: véanme, no soy invisible, soy una mujer y pienso igual que un hombre y siento igual que un hombre y me caigo y me raspo la nariz igual que ustedes. Entonces ya en 1821, ay, quiero estornudar. Había muchas mujeres ya hablando acerca de la necesidad. Doña María Josefa, sí, doña María Josefa Alonso Pimentel escribió: si estamos ya en los tiempos ilustrados en que todos pueden manifestar sus ideas, si todos escriben lo que les parece, lo que quieren, lo que saben o lo que pueden, si el fastuoso día del juramento de nuestra feliz independencia da mérito para que lo aplauda el sabio, el ignorante, rico, el pobre, el niño, el viejo,
el noble y el plebeyo, ¿cómo es que no lo pueden hacer las mujeres, a quienes el cielo les concedió, como a todo viviente, 2 dedos de frente en la cabeza? Ya en 1821 la mujer se estaba rebelando, ya estaba intentando ocupar un lugar dentro de la vida civil, dentro de la vida en la sociedad. Hubo muchas mujeres que participaron anónimamente y en papeles secundarios, pero no por eso su colaboración dejó de ser importante. Pero bueno, ellas nos heredaron una historia que ha permitido que el camino a la educación y a los derechos civiles de los que ahora gozamos. En 1867, después de las luchas en contra del Segundo Imperio, se empezaban a cuestionar, tanto hombres como mujeres, la necesidad de desarrollar habilidades en las mujeres en áreas que aún no se les había permitido. Dadas las necesidades que dejó el movimiento armado y la creciente necesidad de personas instruidas, fue que se empezó a pensar en la necesidad de instruir a las mujeres. Quizás ahí fue donde se sembró un poco más ya la educación, la semilla de la educación para las mujeres, que aunque no se veía todavía la necesidad de una instrucción femenina propiamente para trabajar en casa, fuera de la casa, sí se les reconocía la necesidad, fíjense, nuevamente, la necesidad de formar varones instruidos, y la mujer era su papel formar ciudadanos honrados y trabajadores, y por supuesto preparados. Y cómo una persona sin preparación podía preparar a otras personas. Entonces fue dado a eso que nuevamente se volvió a pensar en concederles a la mujer la educación, pero no era para ella. Entonces nuevamente todo esto giraba alrededor del varón. Nuevamente era para preparar a los caballeros para una mejor vida. Y pues bien, pensando en los varones, ¿verdad? Empezaron a hacerse otra vez casas de instrucción. Ya en 1867, con el fusilamiento de Maximiliano, se da una pauta para plantear un nuevo cuerpo legal que estuviera a la altura del momento que vive a México. Al promulgarse la nueva ley de educación, se promulga la educación libre, laica y obligatoria en 1867, quedando fuera en este momento la universidad que ya estaba anteriormente. Pero en esta universidad Benito Juárez no pensó, incluso la hizo a un lado y empezó a fundar escuelas. Hay como 10 escuelas que en este momento se crearon, e incluso el proyecto era para educar a los mexicanos. Y se hicieron unos planteles, fíjense, se hicieron unos planteles que se llamaron escuelas nacionales. Ahí se creó la de enfermería, la de medicina, la de arquitectura, fueron varias escuelas las que se crearon, pero sobre todo se logró un paso muy importante. Se logró la escuela de la instrucción secundaria para personas del sexo femenino. Ya se nos reconoció como personas y se nos reconoció el derecho a subir un escalón. Esto fue un logro muy importante para las mujeres, porque ya fue una escuela de nivel superior y aparte de todo era gratuita. Cualquiera podía aspirar a estar ahí, pero esta escuela no tenía nada que ver con los conocimientos generales de los adelantos de la época para obtener un empleo y sobre todo educarlas moralmente. Estas escuelas eran no nada más para prepararlas para contabilizar o algo así, no, era un adoctrinamiento moral. Nuevamente a la mujer se le estaba manejando para que no se saliera del huacal, o sea, podía trabajar, podía instruirse, pero esto era para preparar a los hombres con los que ella tenía que tratar y a los hombres que ella tenía que educar. Entonces, había algo que allí sí se les escapó. No había la escuela para formar maestros. Y ahí es en donde, al ver esta deficiencia, se toma la decisión de dar un giro a la educación y empezaron a formar maestros para estas escuelas. Uno de los principales promotores de esta función fue don José Díaz Covarrubias, ofreciendo ya una educación gratuita, aparte de garantizar que el Estado le daría trabajo a las maestras. Esto siempre pensando, fíjense, como siempre, pensando en los varones, nuevamente volvemos a lo mismo.
pensando en un ahorro para el país, porque pagarle a un maestro su sueldo mensual equivalía a 100 pesos, digamos, 100 pesos para un hombre, pero a una maestra se le pagaban 20 pesos mensuales. Se le pagaba una quinta parte de lo que se le pagaba a un hombre. Entonces, pues esto iba a constituir un gran ahorro para el Estado. Nuevamente, volvemos a caer en las garras del matriarcado, ¿verdad? Sí, nos educan, pero para servir a un costo más barato, abaratar la mano de obra de los maestros. Ya en el año de 1875, en una revista, se debatía nuevamente si las mujeres éramos personas, lo cual nos muestra todavía el largo camino que han recorrido las mujeres y el proceso histórico de la educación femenina. En 1881 se publica en la prensa un proyecto de ley que sería bueno que las mujeres siguieran estudios de carácter superior, pues ya Europa e incluso América se estaba dando el acceso a las mujeres. En el siglo XIX se suavizó un poquito el maltrato porque ya la mujer ya no era una propiedad, ya no se nos tenía que someter, ahora se nos tenía que proteger. O sea, el caso era lo mismo, era la misma gata nada más que revolcada, porque con el cuento de que te tenían que proteger, pues no te dejaban salir y no te dejaban avanzar y no te dejaban hacer muchas cosas. Entonces la mujer siguió encerrada en casa, ilimitada a la vida doméstica e impidiéndole el acceso a la educación superior y profesiones bien remuneradas. Y si acaso lograban acceder a una profesión, se les negaba el acceso y se les negaba el mismo salario que a los hombres, por lo cual el rol de la mujer era ser maestra, enfermera o definitivamente sirvienta, no quedaba de otra. Sin embargo, pues ya en este siglo, ya en el siglo XIX, estamos hablando de ya en los finales del siglo XIX, la lucha por los derechos cívicos y legales empezó a tomar fuerza. Los embates fueron duros. Muchas valientes mujeres empezaron a levantar la voz alrededor del mundo, exigiendo igualdad de derechos y salarios, por supuesto. Fueron atacadas, ridiculizadas y hasta encarceladas. Fueron muchas mujeres. El movimiento empezó en Europa y se fue multiplicando, porque la mujer ya estaba cansada y empiezan a llegar las voces de que en Francia, de que en Inglaterra, de que en Estados Unidos empiezan a manifestarse mujeres y las mujeres empiezan a tomar valor y empiezan a salir a las calles y empiezan a hacer huelgas de brazos caídos en las fábricas y empiezan a defenderse ya de toda la opresión y a exigir derechos iguales, trabajos iguales, salarios iguales. Ya en esta época todavía la violencia seguía persistiendo y pues ya hemos visto que a través de varias civilizaciones la mujer ha pasado casi por los mismos casos, a pesar de que en cada civilización hay diosas que son muy importantes y a pesar de la distancia y de las distintas costumbres y distintos idiomas y toda la multitud de diversidades que pueda haber, el trato de la mujer casi siempre ha sido el mismo en todas las civilizaciones. Yo casi puedo llegar a la conclusión de que el que nos hayan sometido ha sido por el poder físico, porque pues la mujer definitivamente no tiene la misma fuerza que pueda tener un hombre. Y bueno, todavía ya estamos en el siglo XXI, estamos ya en el siglo XXI, y aún en esta época la violencia se ha disparado. La violencia sigue persistiendo, el maltrato ha explotado y evolucionado convirtiéndose en una pandemia global y los feminicidios, a pesar de ser muy castigados legalmente y reconociendo que las mujeres han logrado y a pesar del reconocimiento que las mujeres hemos logrado, los feminicidios siguen sin control. Las brechas salariales continúan. El abuso sigue siendo el abuso doméstico con sobrecarga de trabajo no remunerado sigue y la mujer aún continúa siendo vulnerable económicamente y en muchas ocasiones y por las mismas autoridades su maltrato es invisibilizado y burlado.
Ahí está una de las manifestaciones. Disculpen las molestias, pero nos están matando. Sí, son cosas que se han dado ya en las manifestaciones. Termino con esto. No soy libre mientras haya una mujer que no lo sea, aunque sus cadenas sean diferentes a las mías. Esta frase la tomé de la web ahora que estaba terminando la investigación. Muchas gracias. Y esta historia, la del maltrato de las mujeres, es una batalla continua por la dignidad. Queda un camino muy largo por recorrer para lograr una transformación social efectiva. Buenas noches y muchas gracias. Preguntas, nos quedamos. Se quedaron callados. Nos Ya el hombre que hable. Bueno, Ricardo Pérez. Sí, gracias. Muy interesante el tema, muy polémico en muchos aspectos. Bueno, yo empezaría por recomendarles una obra de Pepe Rodríguez que se titula Dios nació mujer, en donde lo primero que trata de plantear es la parte histórica, en fin, y llega obviamente al tema fundamental que es que antes que un dios varón hubo diosas mujeres. Pero evidentemente, en el caso de nosotros, la cultura deviene de un mundo judío-cristiano y evidentemente, pues desde la Torá hay bueno, desde el Código de Hammurabi, como bien lo mencionabas, eh, esto viene en esa influencia desde Mesopotamia, ¿verdad? A arruinar la existencia de las mujeres. Hay que escuchar a los judíos ortodoxos en su primera oración de la mañana decir, bendito Gracias, Dios que doctora. no me hizo mujer, ¿no? Y bueno, yo he tenido la suerte de haber nacido en una familia que por ambos lados, por el paterno y el materno, las mujeres han sido realmente revolucionarias. La primera mujer en el Instituto de Altos Estudios Filosóficos fue mi bisabuela. eh, Tenemos grandes bailarinas de diferentes ámbitos, de docentes importantísimas, científicas, y pues las generaciones nuevas, ¿no? Con las hijas y sobrinos, ¿verdad? Todos científicos, ¿no? Entonces, eh, realmente no hemos padecido esta situación de opresión hacia las mujeres. De hecho, una de mis trabajos antropológicos fue precisamente sobre el matriarcado aquí en Querétaro. Sí. O sea que también había que tocar ese punto. eh, Era desconocido para cuando hice este trabajo y realmente es muy interesante entre los grupos otomíes encontrar esta práctica de un matriarcado, obviamente gracias a una forma muy particular de ver la cristiandad católica en la región. Al no seguir los preceptos tan machistas de la cristiandad católica, pues evidentemente se pueden tener otras formas de organización y más favorables a la mujer, ¿no? O sea, lo primero que debería lograrse es desarraigar en las concepciones religiosas estas cosas. Y tenemos un país en donde realmente hay un matriarcado. Aquí el Cristo no pesa tanto como la Virgen de Guadalupe. Y ese es un factor muy importante en nuestra cultura para aquellos que apoyamos a la mujer en su liberación, ¿sí? Aunque no debería ser por razones de normas del catolicismo, ¿verdad? El rendir eh, adoración a la Virgen, o sea, se le puede tener culto, pero no adoración, ¿sí? De acuerdo al canon. Y evidentemente en nuestro país tiene más peso la Virgen de Guadalupe que
el mismo Cristo en muchas poblaciones, ¿no? O sea, entonces te felicito, un tema muy interesante y con muchas aristas a futuro. Gracias. Gracias. Muy interesante tu aportación, como siempre. Tenemos por ahí. La felicito, señora Silvia, muy bonito tema. Gracias. Bien, aquí en la. Está por acá, Pite. Pite. ¿Estás ahí? Sí. Sí, felicidades, Silvio. Lo que acaba de decir ahorita Ricardo Pérez, que hubo primero mujeres dioses antes Sí, está. de hombres, no de Ishtar, antes estuvo en la Mesopotamia, precisamente en Sumeria. Nace el primer Nan, después de ella, Senegal, que fue el padre de los hijos de Nana, e Inanna, que es hija de Anu. Inanna fue la que después se convirtió en Ishtar en la mitología babilónica. Ella, Ishtar, Inanna, dice que se convirtió en Ishtar. Ella no era dócil, tenía un carácter muy indomable. La epopeya de Gilgamesh se ve que sale Gilgamesh en el bosque, ella lo conoce y quiere tener un romance con él. Él la niega y nada le dice a su padre que lo castiga, después le manda esas cosas. Otra diosa que fue primero que los hombres es Hera en la mitología griega. Hera tuvo un hijo sin tenerlo, su hijo Cronus. Después con Cronus tuvo hijos, ¿sí? Y los hijos de ellos, que se llamaba Rea, tuvo hijos también con una gran de Saturno. Y ahí se la voy a llevar todos. Sí hubo muchas diosas, pero se pierden. Nana de Sumeria y queda de la mitología griega se va perdiendo y quedan nada más los dioses. ¿Y Lilia en la judía? En el Génesis, los judíos nombran a Lilith antes de Eva. Y Lilith, ella se va porque no quiso estar sumisa de Adán. Ella dice, yo quiero estar igual a su mismo nivel. Todo eso lo aceptan y ella se va. Es cuando aparece Eva en el Génesis. ¿Sí? Bueno, ese es mi comentario. Gracias. ¿Quién más? Muy interesante, Silvia. Bueno, pues aquí en México tenemos la primera mujer presidente, ¿verdad? Por lo pronto. Hemos evolucionado en eso. En Chihuahua, la primera presidenta municipal, la primera gobernadora y el primer presidente de México. Entonces, ahí vamos avanzando, pero hay mucho camino, sobre todo sobre el trato, ¿no? Los feminicidios que es al final, ¿no? Sí. Muy bien, pues si no hubiera más comentarios, pues vamos a dejar de